Bueno, pues de nuevo con todos ustedes en estos tertulianos en la red que les ofrecemos todas las semanas. Como siempre les digo, soy Manuel Lozano. Me tiene a su disposición para lo que necesiten y igualmente les repito que desde el 105.3 de la frecuencia modular de Radio Chinchilla pues nos pueden oír todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Tertulia espero que amena e ilustrativa para todos aquellos que nos quieran ver y escuchar. Presentamos a nuestros contertulios de esta tarde. José María Roncero, presidente de la Unión de Consumidores de la UCE en Albacete. José María Roncero, buenas tardes, bien hallado, amigo. Buenas tardes. Javier Ortega Santamaría, director de la Residencia Comunitaria de AFAEPS. Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Y Pedro Ortiz Vico, presidente de Fundación Familia, organismo tutelar para personas con trastorno mental grave o crónico, incapacitadas legalmente. Pedro, igualmente, gracias por estar aquí con nosotros. Me van a permitir que les lea una introducción, una presentación bastante bonita, bastante llamativa, muy solidaria y muy emotiva que tú, Pedro, tienes puesta en tu página web. Me vas a permitir que la lea, con todo el cariño, ¿verdad? Fundación Familia, dice el amigo Pedro, nace del sufrimiento de las personas que padecen enfermedad mental y de sus parientes y amigos. Solo a ellos nos debemos, dice el amigo Pedro. Todo nuestro trabajo y esfuerzo va encaminado a paliar ese sufrimiento y mitigar el dolor y estragos que la enfermedad mental causa en la vida de las personas. Conocemos bien a nuestro enemigo, afirma Pedro. Destroza las relaciones personales, hace perder a todos los amigos y llega incluso a quebrar la propia familia. El enfermo y la enfermedad han sido siempre ocultados a la vista pública porque causan temor y vergüenza. El único contacto del enfermo con los servicios públicos eran los ingresos en los calabozos o prisiones, o aún peor, en los manicomios. Mucho se ha progresado desde la reforma psiquiátrica de finales del siglo XX, pero no es suficiente, dice Pedro. No basta con modificar las leyes, sino crear estructuras específicas para el mejor tratamiento y asistencia psicosocial de las personas que padecen enfermedad mental. Así nació Fundación Familia en el año 1997, organismo tutelar de personas con enfermedad mental residentes en Albacete y provincia, con la vocación de cubrir todas sus necesidades, protegerlos y apoyarlos en todas las facetas de su vida, pero siempre con un plus de afecto y comprensión que nunca habían recibido. No sabemos cuánto tiempo nos queda, no sabemos si algún día los avances científicos encontrarán por fin la fórmula que rompa la diabólica cadena que ata a la persona con la enfermedad mental. Pero mientras ese día llega, Fundación Familia permanecerá firme en su voluntad de proteger, acoger y rehabilitar a todas aquellas personas que padecen enfermedad mental. Firma esta introducción, esta presentación, Pedro Ramón Ortiz Vico, antes no te lo decía, ahora sí, Pedro Ramón Ortiz Vico, presidente de Fundación Familia. Muy bonita, muy sugerente y en todo caso muy de conciencia, de motivar conciencias. Pedro, ¿qué es la Fundación Familia? Bien, la Fundación es un organismo tutelar. Cuando una persona, por una enfermedad mental, un trastorno mental grave, no puede dirigir su vida, lo que llamamos gobernarse a sí mismo, se inicia un proceso que se le ha llamado de incapacitación, se considera, es un proceso judicial, se hace en el juez de competencia, el juez de primera instancia del domicilio del enfermo, se inicia, que ahora se le ha cambiado el nombre y se le llama proceso de modificación de la capacidad de obrar. Suena mejor, pero es demasiado largo. Incapacitar es mucho más corto, es el problema que tiene. Y entonces a esa persona se le priva de su derecho de gobernarse a sí misma, de realizar actos con eficacia jurídica como una medida de protección y apoyo. Y entonces se busca un tutor, si es una familia, un pariente, tiene hermanos, tiene padres que se puedan hacer cargo, y nosotros somos un recurso subsidiario. Cuando no hay un pariente que se pueda hacer cargo, como tutor o curador, que es el proceso intermedio, se designa a una fundación tutelar. La fundación es una institución benéfica sin ánimo de lucro que
nos mantenemos, gracias al presupuesto público y el presupuesto que nos mantiene la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Castilla-La Mancha, son competencias asumidas, y actualmente pues tutelamos unos 83 personas en Albacete y provincia. Bueno, así pues hablaremos un poquito más tarde, largo y tendido, de qué es la Fundación Familia. Presentamos a AFAEPS, que es la Asociación de Amigos y Familiares de Personas con Enfermedad Mental, de la cual Javier Ortega Santamaría es director de la Residencia Comunitaria de AFAEPS. La Asociación AFAEPS es una entidad privada y declarada de utilidad pública, constituida por familiares y amigos de personas afectadas por una enfermedad mental. AFAEPS defiende los derechos de los enfermos mentales y básicamente desarrolla las actividades que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y de la de sus familiares a cuyo cargo se encuentran. Organizan actividades de ocio y tiempo libre, y a lo largo del año se realizan visitas a museos y exposiciones, se organizan fiestas en el propio centro y también se realizan excursiones a la playa y a museos, a centros culturales, etcétera, etcétera. Javier, ¿cuáles son los fines concretos de AFAEPS? Pues en primer lugar es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental, favoreciendo su integración comunitaria. Y lo hacemos a través de múltiples programas, como bien has dicho. En primer lugar, tenemos un centro de rehabilitación psicosocial, un centro en el que las personas con enfermedad mental asisten por el día, asisten a determinados programas que tienen que ver con su proceso de rehabilitación. Al mismo tiempo trabajamos desde el ámbito residencial, tenemos viviendas supervisadas y también tenemos la residencia comunitaria, tenemos acciones de formación, actualmente estamos impartiendo certificados de profesionalidad y también tenemos el área de empleo. AFAEPS desde el año 1997 cuenta con un centro especial de empleo, que hacemos diferentes actividades, desde señalización rústica a las personas que están también trabajando en la residencia, en recepción, limpieza, mantenimiento, cocina, y luego también hacemos otros servicios de jardinería, carpintería de madera, ¿vale? Y también, por supuesto, hacemos actividades de ocio, tiempo libre, como bien decías. Todo esto es complementario a todo lo que es la atención sanitaria que se está haciendo desde la Unidad de Salud Mental de Albacete a través de los múltiples dispositivos, como son Hospital de Día, Unidad de Conductas Adictivas, Unidad de Media Estancia. Todos son dispositivos sanitarios que nosotros desde AFAEPS venimos a complementar con esta red sociosanitaria. Muy bien, muchas gracias a ambos. Me consta que hay un vínculo de unión entre las dos organizaciones más que al 100%, ¿verdad? Más que al 100%. En primer lugar, el primer vínculo tiene que ver familiarmente con respecto a que Pedro Ortiz hace 25 años, casi el próximo año vamos a hacer los 25 años, fundó AFAEPS. Y es tío de Pedro. Mi tío, no yo. Tío de Pedro. El segundo vínculo importantísimo es que Pedro forma parte del patronato de Fundación Familia. Y el tercero, que no es menos importante, nosotros en AFAEPS estamos atendiendo a muchas personas que están tutelados por Fundación Familia. Entonces, el vínculo es simbiótico. Somos complementarios y necesarios. O sea, nuestro campo es exclusivamente la tutela, que ya es bastante, y todo lo demás, todos los servicios que pueda prestar la asociación, talleres, como bien dice Javier, talleres de empleo, actividades, centro de día, un lugar donde pueda estar ese enfermo que antes se quedaba en casa dando el follón, pues ahora hay un sitio donde puede estar, donde es bien recibido, donde se encuentra a sus amigos, desarrolla una actividad que es supervisada y todo eso redunda en una mejoría de su comportamiento, de su enfermedad, del bienestar de su familia, es esencial. Nosotros, ya digo, la Fundación, nuestra intervención es subsidiaria, solo cuando haya un pariente que no puede hacerse cargo del enfermo, que nosotros lo entendemos, porque la enfermedad mental es una lacra, es de las peores cosas que pueden ocurrirles, es tremendo, no tiene curación, de momento se le está dando tratamiento paliativo, de momento el tratamiento es medicina y integración sociolaboral, integración social, pero nunca llegamos, no es bastante, nos queda mucho camino. Fíjate lo que dices, Pedro, en tu presentación. Dice, no sabemos cuánto tiempo nos queda, no sabemos si algún día los avances científicos encontrarán por fin la fórmula que rompa la diabólica cadena que ata a la persona con la enfermedad mental. Claro, porque qué dureza y qué certeza nosotros, también, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra vocación no es de permanencia, es el día que pueda tener una curación médica,
una solución sanitaria a la enfermedad mental, la fundación tendrá que desaparecer necesariamente, y nosotros felices, porque esa persona habrá recuperado plenamente toda su capacidad de obrar y todas sus facultades mentales. La enfermedad mental sigue siendo el gran misterio. Este año, en la celebración del Día de Salud Mental, el tema del que hablábamos era el estigma. El estigma es nuestro problema. Incluso en los hospitales, en los centros hospitalarios, lo que llamaban el pabellón de salud mental era una cosa que estaba apartada del resto de servicios. Las personas que trabajaban allí se les miraba con recelo. Esos pasillos no es como el tratamiento de cualquier otra enfermedad. Siempre se le ha mirado de esa manera. Pero es lo cierto que en los últimos 25 años, como ha progresado todo esto, poquito a poco, desde el principio en el local de la calle Feria, hemos ido avanzando cada vez, y sobre todo darnos a conocer, porque muchas veces hablo con personas. Para eso estáis aquí, para eso estamos aquí, entre otras cosas. No tiene otro objeto. Darnos a conocer es una cosa que yo propongo. Legitimaros y poner en valor lo que estáis haciendo. Todos los años, en la reunión de fundaciones tutelares que solemos tener en Madrid, este año creo que va a ser en Barcelona, yo siempre pongo sobre la mesa, digo, a ver, entre todos, una campaña publicitaria para darnos a conocer, pero claro, es nuestro problema, el dinero. Los recursos escasísimos que tenemos los necesitamos para atender a nuestra gente, es así. Hago un pequeño paréntesis. El día 20 de mayo, el grupo de comunicación La Cerca realiza el tercer fórum, que con el nombre de Castilla-La Mancha de Cerca viene realizando desde que empezó el año 2016, este año 2016. El día 20 de mayo, como digo, a partir de las 10:30 de la mañana, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, dará una conferencia que tratará sobre el tercer sector de la sociedad de Castilla-La Mancha en general, y pondrá los puntos sobre las IES sobre la importancia que tiene precisamente dignificar todo lo referente al tercer sector, con lo cual invitamos a todos los que quieran ir al Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete a las 10:30 de la mañana para que puedan escuchar y oír esa conferencia que dará la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. Don José María Roncero, presidente de la Unión de Consumidores de Albacete, nos acompaña esta tarde para participar en esta tertulia y para hablar de algunas cosas que, bien es cierto, no tiene nada que ver con lo que los otros dos contertulios nos acaban de comentar, pero sí porque hay un tema que yo le comentaba en Off the Record a José María Roncero, que está en boca de todo el mundo, y cada vez más, porque cada vez más está más cercano de su posible o no aprobación, que es el famoso Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el TTIP del que tanto se habla. Es un acuerdo que, me imagino que ustedes lo saben, si no se lo recuerdo, es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que pretende equiparar las normativas a ambos lados del océano. Algunos detractores dicen, en pocas palabras, que es el nuevo caballo de Troya. La Comisión Europea, el gobierno estadounidense y las grandes empresas están, dicen los detractores, vendiéndonos el acuerdo como el antídoto definitivo contra la crisis. Sin embargo, están ocultando una pérdida de derechos sin precedentes. Don José María Roncero, usted como responsable de la Unión de Consumidores aquí en Albacete, hablando de este tema de caliente actualidad, ¿qué opina al respecto de este tratado? Que me consta que va a ser objeto de tertulias desde ya en adelante. Y digo ya hoy. Es posible. Si me permites, antes de contestar, decir que yo siempre he pensado que desde la Unión de Consumidores estábamos cumpliendo una función muy importante en la sociedad, pero después de escuchar a los compañeros que nos acompañan hoy en la tertulia, lógicamente no tiene parangón la labor que ellos desarrollan, la importancia que tiene y la trascendencia y lo importantísimo que es para las personas que tienen, por desgracia, que recurrir a este tipo de fundaciones y de asociaciones. Y lo importante que es, perdón, José María, la dignificación también de estas personas, ¿verdad? Y decirle a Pedro, que dice que son temporales en la asociación, que por desgracia yo creo que no vais a desaparecer nunca, porque va a ser tan difícil que la medicina le ponga remedio definitivo a esta lacra que padecemos de algunas enfermedades, que vais a estar ahí para rato, por desgracia, vuestra y nuestra.
Dicho eso, nosotros seguiremos con nuestra labor también defendiendo los muy intereses, ¿eh? Siempre hablamos de los consumidores, aspectos sociales, de personas indefensas también, de derechos, de obligaciones, para unos y con otros. Todo es importante. Con los matices y las diferencias que ya he comentado. Y volviendo a lo del tratado, yo tengo que empezar diciendo que espero, confío y exijo de los políticos que nos representan en la Comunidad Económica Europea que este tratado, tal como por las noticias que hemos ido oyendo últimamente, que se han desvelado, cosas que estaban ocultas y demás, que este tratado no se llegue a firmar, jamás. No se llegue a firmar, porque creo que de alguna manera acabaría con la protección de los derechos de los consumidores tan peleada y defendida por todos los países o la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea, entre ellos lógicamente el nuestro, y por también la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos, puesto que sabemos que ese tratado acabaría con muchas de las prohibiciones que están ahora mismo vigentes en nuestro país y en Europa, y que este tratado pues acabaría con ellas y terminaríamos consumiendo pues todo lo que desde este tratado tuviesen a bien imponernos, y lógicamente pues con la preponderancia que tiene Estados Unidos con su potencial de producción y de imponer como Estado muy potente al resto de los países. José María, por tanto, yo creo que Europa no debe de aceptar jamás estas condiciones. Entre el neoliberalismo que hay en Estados Unidos a nivel mercantil, y que es cierto, que no estoy juzgando, entre el neoliberalismo que hay a nivel mercantil entre Estados Unidos, que es así, y entre la burocracia mercantil quizás excesivamente espesa que hay en Europa, particularmente en España, ¿es posible un punto de equilibrio a la hora de negociar, de mercantilizar, nunca mejor dicho, y de vender y comprar cualquier producto, donde sea posible que este TTIP, este Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, pueda tener un punto central de equilibrio? Es decir, ¿hasta qué punto pueden los estadounidenses bajar o aumentar su burocracia, que ahora mismo prácticamente es ninguna administrativamente hablando, y por otro lado flexibilizar en Europa el exceso de burocracia administrativa que hay? Es difícil de saber, pero vamos, yo sí que confío y espero que Europa también es una potencia. Y que todos nuestros representantes tengan que posicionarse, y si es que realmente se quiere llevar a cabo un tratado de estas características, habrá que empezar por exigir de la otra potencia que se ajuste también en lo que es la producción a las condiciones de respeto a los derechos de todos los ciudadanos, de su integridad física, de su salud, de su bienestar y de los demás. Se nos está vendiendo como muy importante el que un mercado mundial prácticamente, Estados Unidos, Europa, el potencial que puede tener, acabar con la crisis económica. No es cierto sobre todo eso. No, es la panacea que nos quieren vender para que todo el mundo digamos amén a esto, pero desde luego no se puede decir chapó a unas condiciones que pueden arrastrarnos a un atraso en cuanto a conquistas de derechos, de seguridades, de garantías en los productos que se tiene consolidado en el continente. Bueno, abrimos la tertulia entre estos tres contertulios, que si bien es cierto, pues dos se corresponde con asociaciones sin ánimo de lucro perfectamente diferenciadas, otra igualmente la Unión de Consumidores de Albacete, igualmente sin ánimo de lucro, pero también siempre en defensa de los consumidores, en defensa de la sociedad. Van a permitir que el artículo 51 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 establece que
los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo, promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles. Así, la Ley 26/1984 del 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios determina en su artículo 2, don José María Roncero, los siguientes. Y leo esto para ahora entrar en la tertulia. Son derechos básicos de los consumidores y usuarios. Primero, la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. Segundo, la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. Otro, la indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos. La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute. La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y representan de sus intereses. Todo ello a través de las asociaciones, agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas. Otro apartado, la protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. Otro apartado, los derechos de los consumidores y usuarios serán protegidos prioritariamente cuando guarden relación directa con productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado. Y el último, la renuncia previa de los derechos que esta ley reconoce a los consumidores y usuarios en la adquisición y utilización de bienes y servicios será nula. Esto es lo que dice el artículo 2 de la ley 26/1984. Bueno, simplemente para contextualizar lo que ahora vamos a hablar entre todos. Javier, Pedro, me gustaría que les dijerais a todos los oyentes en qué situación se encuentra España, por ejemplo, dentro de la enfermedad mental al respecto de Europa, y ya que hablamos también de Estados Unidos a nivel internacional. Podéis empezar a hablar quien queráis. Pues hombre, como bien ha dicho Pedro, en España ha habido un salto importante a partir del año 86 a través de la reforma, la Ley General de Sanidad, que empieza a tratar a las personas con enfermedad mental como cualquier persona que tiene una enfermedad. Yo creo que es muy importante lo que estáis apuntando aquí con respecto a los derechos. Claro. Y esos derechos no se consiguen de la noche a la mañana. Claro. En el caso de las personas con enfermedad mental, como bien decía Pedro y como bien decía en su introducción, pues esto ha sido unos logros que se han ido consiguiendo pues a base de mucha insistencia, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo, hace 25 años, estaba un hospital psiquiátrico, Las Tiesas, aquí a 25 kilómetros, donde las personas con enfermedad mental tenían muchas dificultades de acceder como ciudadano a todos los servicios. Claro. ¿Por qué? Porque en primer lugar estaban distantes, porque en segundo lugar eran considerados enfermos, no eran considerados ciudadanos, no eran considerados personas. Sobre todo, Javier, Pedro lo decía muy bien, era como una especie como tabú, parecía claro. que daba miedo, daba como repelús decir en las familias. España, efectivamente, en España en estos últimos 25 años sí que es cierto que ha habido una evolución con respecto a sus derechos, con respecto a considerar a las personas con enfermedad mental unas personas más dentro de la sociedad y también con todos los derechos igual que cualquier otra persona, ¿no? En Europa todo esto ha sido desigual y en España yo creo que hemos ido un poquito a la cola, ¿no? Sí que es cierto que a raíz de la reforma de la Ley General de Sanidad pues han ido creando recursos, estructuras intermedias que en otros países, en Europa, en el Reino Unido, también es cierto que en Estados Unidos, pues en ese sentido iban ya bastante más evolucionados que nosotros, ¿no? Y sí que es cierto que todo lo que es nuestro esfuerzo en estos momentos, José María, viene encaminado a que las personas con enfermedad mental tienen que acceder a los mismos derechos como cualquier otro ciudadano, pero con una salvedad, que están más desprotegidos que los restos, que muchas veces nos enfrentamos a múltiples demandas porque se han aprovechado de su discapacidad, se han aprovechado de su enfermedad para poder hacer contratos abusivos. Parte de nuestro trabajo del día a día consiste en luchar con compañías telefónicas de contratos abusivos,
que han suscrito personas que muchas veces su capacidad de obrar está en entredicho. Muchos de nuestros esfuerzos tienen que ver con personas que en estados de descompensación. ¿Existen muchos casos de eso que estáis hablando? Muchos. Una parte de nuestro trabajo importante, de los trabajadores sociales, de los educadores, tienen que ver con deshacer todas estas cuestiones que personas con enfermedad mental, cuando no se encontraban adecuados, cuando estaban descompensados, estaban suscribiendo contratos que no debían suscribir, estaban haciendo realizaciones de compra-venta y en muchas ocasiones ni compras-ventas que eran nulas de pleno derecho. Solicitando préstamos al banco o a una financiera sin más Nosotros control. hemos defendido en los tribunales de justicia por las acciones preferentes a personas que con Alzheimer le habían hecho firmar cláusulas preferentes. Y una chica con enfermedad mental también. Entonces, más de un caso hemos tenido. Todo nuestro esfuerzo es hacer que las personas con enfermedad mental adquieran la condición de ciudadanos por encima de todo. Y lo que decíamos antes, hasta hace 25 años se creaban climas protegidos, esos climas protegidos donde estaba todo, donde estaba el médico en su casa, donde estaba la peluquería, donde estaba el salón de actos, donde estaba la capilla, donde estaba el teatro. Eso es el modelo de hospital psiquiátrico el que teníamos aquí hace 25 años en Las Tiesas, y todo eso afortunadamente ha cambiado. Es decir, el ciudadano en primer lugar, nosotros en la residencia, la persona con enfermedad mental no tiene un médico en la residencia, no tiene personal sanitario, sino que accede al centro de salud como cualquier otro ciudadano. Nosotros no tenemos piscina, tenemos las piscinas de DMD, no tenemos transporte, tenemos el transporte público, pero siempre un poco haciendo un poco valer nuestros derechos como ciudadanos y, ¿por qué no?, también como consumidores. Y quizás ahí tenemos que ir de la mano, y yo creo que aunque seamos muy dispares, no somos tan dispares. No, pero hay un nexo en común bastante importante. Y sobre todo lo que sea defensa de... que el consumidor, como bien dice la Constitución, en este caso es el más débil, en este caso, porque efectivamente... Sí, por eso me he querido enmarcar y sacar una serie de leyes claro, porque es un consumidor, incluso la Constitución, el artículo 51. Que en cierta manera está desprotegido, y sobre todo está desprotegido cuando su enfermedad en estos momentos pues puede estar en una situación de descompensación. Porque, Pedro, la incapacidad legal y la tutela son instituciones cuya regulación legal se encuentran amparadas en el marco normativo del Código Civil. Así es. ¿Cuesta mucho incapacitar legalmente en España a una persona para que al final pueda tener una mayor salvaguarda de sus intereses y mayor dignidad? Porque es lo que se pretende. Claro. Y no pueda ser engañado, como estáis comentando. Claro, la tutela es una medida de apoyo y de protección a esa persona. No es despojarle de su capacidad de obrar y dejarlo sin derechos. Sí, eso me gustaría que lo explicaras, claro. Porque parece ser que se le quitan... No. Quizás ese al contrario, ¿no? No, al contrario, efectivamente. Al contrario. Es para protegerlo, sencillamente. Y ocurre lo siguiente. En una reunión que tuvimos en la Asociación de Fundaciones Tutelares, Futupema, contó una señora de la Fundación Tutelar de Personas con Enfermedad Mental de San Sebastián, que se llama Urcoa, contó el siguiente caso, que nos hemos encontrado muchísimas veces. Un chico con enfermedad mental y que estaba al cuidado de su madre y de su tía hace tiempo. La madre y la tía, viéndose ya personas mayores, decidieron confiarlo todo en un gestor de su confianza, un señor, un gestor, y le otorgaron poderes amplísimos de disposición de todo su patrimonio. Falleció la madre, falleció la tía, y ese gestor se apropió de todo el patrimonio y lo vendió todo. Y cogió al enfermo mental, lo llevó a un hospital, lo dejó en la puerta y se largó. Fuera, sin más. Es un delito. Uno no, son muchos delitos. Es un abuso de derecho, una cosa tremenda. Bueno, pues nos contaba la responsable de Urcoa. Por eso tú eres muy... Que lo habían intentado todo. Muy bondadoso, eso tiene otro pero no había manera. Sí. Bro, eso es un crimen. De ser un hijo de su madre, pero bueno. Así es. Pero se encontraron con el muro de los tribunales de que la apariencia de legalidad de esas compraventas, porque tenemos el artículo 34 de la ley hipotecaria que protege en su adquisición a la persona que ha comprado un bien inmueble de otro que aparentaba tener las facultades de transmisión.
y al final te encuentras con un muro insalvable. Esto es porque no hay un periodo, siempre lo estamos pidiendo, no hay un periodo de protección previo a la tutela, que pudiéramos, como una presunción de anulabilidad de todo tipo de abusos que estas personas hayan sufrido cuando estaban en una situación de desamparo. Y de esas nos hemos encontrado muchísimo, lo que comentabas de la telefonía, pero también de suscribir préstamos, de venderle una enciclopedia. Uno a nuestros muchachos y de pronto nos llega la carta reclamando que han vendido una enciclopedia, han firmado. Ellos no tienen facultades para obligarse, pero tenemos que ir luego nosotros a anularlo. ¿Sabes lo que me parece a mí mentira, Pedro? Que por supuesto me lo creo, que haya personas que son capaces de engañar a otro tipo de personas con esta discapacidad. O sea, me parece... De un enfermo mental. Pero vamos a ver, vamos a pisar el suelo. No, ya, José María, pero es que no hemos visto recientísimamente personalidades que nos representan en instituciones tan importantes como un parlamento. Ya, pero no deja uno de asombrarse siempre. Unas recaudaciones multimillonarias para países donde están muriéndose de hambre, la han dedicado a comprarse en un yate, edificios, porque los pobres negritos no iban a saber valorar la ayuda. Aquí tan cerca como cruzar la provincia de Albacete, en Valencia. Sí, en Valencia. Allí ha surgido. Entonces, vamos a pisar tierra, ahí es así, pero todo, como decía un maestro del toreo, y gente para todo. Hay gente para todo, sí. Me gustaría que habláramos de Pedro Ortiz, de la financiación, cómo os abastecéis y que de alguna forma reivindicarais, que seguro que os hace falta dinero, siempre, tengáis el que quede, por eso. Siempre. ¿Cómo financiáis? Siempre, bien. Nosotros, gestionamos fondos públicos, por tanto, nuestra contabilidad es completamente transparente, como la de AFAES. Aparte de nuestra contabilidad propia, nos lleva otra empresa independiente una revisión y aparte hacemos una auditoría. Es una subvención pública anual que venimos percibiendo para el ejercicio de la Fundación Tutelar en Albacete provincia, se llama Fundación Familia, y en el resto de Castilla-La Mancha se llama Fundación Madre. Aparte también participamos en otra subvención, esto ya es del Gobierno Central, del Ministerio de Trabajo, y también tenemos con la Fundación Sociosanitaria, que antes se llamaba FISLEM, Fundación Sociosanitaria, también de Castilla-La Mancha, que nos permiten mantener una vivienda tutelada con 6 usuarios. Una vivienda tutelada de alta supervisión, las 24 horas están controlados y están viviendo en un domicilio propio. Y quiero decir, esta vivienda fue una donación que le hicieron una familia agradecida a la Fundación después de que la Fundación pudiera tutelar y pudiera ayudar al hijo de estas personas que era enfermo mental. Al poco tiempo falleció el muchacho y los padres agradecidos le dijeron a la Fundación que querían donarle la vivienda. Nosotros encantados. Por supuesto, la vivienda la dedicamos al cumplimiento de los fines fundacionales, como no podía ser de otra manera, y tenemos esta vivienda tutelada. Pero volviendo a lo que decías antes, mira, si una chica joven, el médico le diagnostica una enfermedad, la que sea, pues tiene, una dolencia cardíaca o tiene, un problema de 1000 cosas diferentes, tiene un problema en la vista, que se tiene que operar, y llama a un pariente, oye, ¿cómo está la chica? Bueno, mira, el médico le ha diagnosticado, pero parece ser que no es una cosa. Si lo que el médico diagnostica es enfermedad mental, se lo callan, no, ni a la familia se le dice. No sabemos, es cosa de los nervios, se suele decir, es eufemismo, no es cosa de los nervios, vamos a llevarla a un centro donde parece ya que se va a tranquilizar y tal. Están ocultando la enfermedad mental y ese es nuestro problema, verdaderamente. Lo que hacen en el resto de países de la Unión Europea, cada uno es distinto. Lo que sí nos pone los pelos de punta es lo que vemos en otros países que no son de la Unión Europea, por ejemplo países africanos o países asiáticos, lo que hacen con el enfermo mental, que es encadenarlo a un árbol y olvidarse de él. Y lo hemos visto. Hemos visto reportajes y fotografías. Hay todavía muchísimo camino por hacer, por defender los derechos de estas personas. Y ya digo, las cosas están cambiando. Me preguntabas, ¿es fácil incapacitar a una persona por enfermedad mental? Es diagnóstico médico. Ahora bien, el diagnóstico médico no es fácil. Yo me refería más a nivel administrativo, burocrático. El diagnóstico médico no es fácil. Es una cosa curiosa, extraña y peculiar, pero yo soy pariente muy cercano
de una persona con enfermedad mental y tenemos como un sexto sentido para detectar la enfermedad mental, los parientes cercanos. Sí. Es increíble. Yo sé si una persona tiene enfermedad mental. Igual esa persona no lo sabe, pero yo sí. Son pequeños detalles, pequeños matices, es una forma de mirar, es una expresión en la cara, es un comportamiento extraño. Para un médico que no sea un pariente cercano, sino que ha estudiado pues, una literatura, unos tomos, unos libros, un tal, le resulta difícil diagnosticar la enfermedad mental. Últimamente lo que estamos viendo, y es el mundo en que vivimos, lo que denominan diagnósticos mixtos, duales, y es trastorno mental inducido por consumo de drogas. Muchísima gente joven, los últimos que estamos recibiendo, incapacitados, tal, muchísimas vienen diagnosticados con un trastorno mental inducido por consumo de drogas. O trastorno, es lo último que ponen los forenses en su informe, trastorno compatible con enfermedad mental. Y dices, bueno, vamos a ver el informe del psiquiatra. No hay informe del psiquiatra, nunca ha visto a este enfermo el psiquiatra. Solamente se ha metido en todos los problemas que se puede meter un muchacho de 16, 17, 18 años, se ha metido en todos los problemas, han abusado de él, se ha metido en todos los líos, ha pisado todos los charcos, en todos, todo. Lo peor. Todavía es la gran desconocida, por lo que... Así es. Y ya viene ese muchacho con un historial delictivo, viene con unos antecedentes policiales de un par de folios o más, y viene ya arrastrando unos procesos penales, judiciales, que en lugar de protegerle, lo que hacen es ir a por él, a castigarle como si fuese una persona en pleno uso de sus capacidades. Ahí es donde nosotros intervenimos. Y poco a poco estamos consiguiendo que cambie. Ahora mismo estamos viendo que se está trasladando al ordenamiento jurídico español lo que es la Convención de Naciones Unidas de 2006 de los derechos de las personas con discapacidad. Se está reflejando en muchísimas leyes que se están revisando constantemente desde la prisma de este nuevo punto de vista. Lo que viene a decir la Convención de Naciones Unidas es: la discapacidad no es la enfermedad mental o la enfermedad física o el defecto físico o sensorial. La discapacidad es la barrera de incomprensión que las personas ponemos frente a esa otra persona para impedirle su plena integración social y el desarrollo de una vida feliz y plena. Luego, la discapacidad somos nosotros los que la tenemos cuando impedimos que esa persona se puede integrar. De la misma manera que se llama también barreras que impiden el normal disfrute de la vida de una persona discapacitada, lo que se llaman barreras arquitectónicas, los peldaños de escaleras que hay antes de llegar a la meseta del ascensor para acceder a su vivienda. Una persona con discapacidad, eso le cuesta muchísimo, y la Convención de Naciones Unidas se está trasladando a todo nuestro ordenamiento jurídico. Es un proceso lento, va despacio, poco a poco. Hay mucho que mejorar, pero por lo menos observamos que avanzamos a pasos importantes, y en las instituciones ya se nos recibe de otra manera. Gracias, Pedro. Javier, ¿qué importancia tiene el voluntariado para asociaciones como AFAES o Fundación Familia? ¿Cómo se puede, por cierto, reclamar que esas personas acudan a vuestras asociaciones a ayudar? La asociación nació gracias a que unas familias, de forma voluntaria, se dieron la manta a la cabeza y dijeron: vamos a hacer algo por estas personas, entre ellos Pedro Ortiz, que si nos está viendo, un gran recuerdo para él. Sí que es fundamental. Nosotros, en todo momento, la labor de las personas voluntarias siguen siendo fundamentales en el día a día, por dos motivos. Porque los profesionales habitualmente trabajamos de cara a unos objetivos, pero no hacemos una labor tanto de acompañamiento como puede hacerlo un voluntario. El voluntario y la persona voluntaria siempre va de la mano, acompaña. No importa el tiempo, no importa las horas. El profesional estamos mucho más supeditados a objetivos, estamos más supeditados a actividades, claro, efectivamente. Y quizás todo lo que no llega al profesional, el voluntario lo complementa. Para nosotros es tan importante que nosotros actualmente llevamos 2 programas de voluntariado en marcha. Uno a nivel nacional, voluntarios que son de aquí, la localidad de Albacete, y desde hace ya casi 8 años estamos recepcionando a voluntarios europeos.
voluntarios europeos que yo siempre digo que se cruzan todo el continente europeo para venir a colaborar con nosotros y a venir a colaborar con nosotros habitualmente durante un periodo de un año, 6 horas diarias. Jóvenes menores de 30 años. Y hemos tenido ya voluntarios de Polonia, de Alemania, de Francia, de Italia, de Hungría, de Austria, de todos, prácticamente de todos los países de Europa, y que vienen a colaborar con nosotros. Y durante todo este proceso se hace una doble inmersión. Por un lado, la persona voluntaria europea viene, conoce nuestra realidad, pero por otro lado también nosotros conocemos otras realidades. ¿Me permitís que os haga una sugerencia? Es una sugerencia solamente. ¿No consideráis, no creéis que quizás os falte algo de comunicación social que cale más en la sociedad? Por supuesto que sí, es decir, una comunicación más mediática. Totalmente. Además, no siempre que se habla de las personas, crítica, sino al muchas contrario, veces siempre que se habla de las personas con enfermedad mental se habla de aquellas Hablo de vuestro centro como tal, que calen de lo que estáis haciendo en la sociedad. Sí. Por cierto, que se nos está acabando el tiempo. Javier, dime qué es el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral, el CRPSL de AFAES, y qué se puede encontrar allí, cómo se va allí, qué es lo que ofrecéis al discapacitado, al enfermo. Bueno, pues el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral es un centro que tiene una serie de programas de rehabilitación. Esos serie de programas de rehabilitación pues son desde programas de conciencia de enfermedad, programas que tienen que ver con las habilidades sociales, programas que tienen que ver con la rehabilitación cognitiva, con la cognición social, con el ocio, también a nivel de programas de fomento de las habilidades prelaborales, y todos esos programas están planteados desde un planteamiento individualizado. Nosotros siempre decimos que tenemos que marcar a cada uno un proceso de rehabilitación que tiene que ser individual. Tú y yo tenemos gafas. Si tú me dejas tus gafas y yo te dejo las tuyas... Hacemos de la torta un pan. Pues justo. Pues esto viene a ser igual, ¿no? Lo mismo. Entonces, a cada una de las personas que vienen a nuestro centro con un informe de derivación desde la unidad de salud mental. Ese informe de derivación lo tiene que emitir el facultativo de referencia y también algún otro profesional, como generalmente suelen ser los trabajadores sociales, los psicólogos o los terapeutas. Me imagino que habrá un cuadro médico suficiente. Deriva a este dispositivo y deriva con unos objetivos. Y en el Centro de Rehabilitación Psicosocial lo que se hace es marcarnos esos objetivos que tienen que ser individualizados y además también tienen que ser consensuados con la persona con enfermedad mental. A partir de ahí trabajas esos objetivos. Y habrá quien trabajes unos y otras personas trabajas otra serie de objetivos. Entonces, hay personas que vienen a nuestro centro y que vienen a estar en un programa y hay otras personas que están... Para finalizar ya, para aquellas personas familiares que tengan, familiares directos o indirectos, hijos o primos o sobrinos, y que quieran saber y conocer más al respecto de lo que hacéis y si se puede o no, si le podéis o no ayudar, qué es lo que tienen... Pues en principio Tú puedes intervenir, José María, ya en los 2 minutos que nos quedan. Para poder acceder a nuestros centros, a nuestros dispositivos, es necesario que tengan que ser derivados desde las unidades de salud mental, en este caso de Albacete. Nosotros desde AFAES podemos informar y orientar a cualquier persona, pero siempre todo está canalizado a través de la unidad de salud mental, que es en definitiva quien canaliza todo. Efectivamente, quien conoce en primera instancia a la persona, quien conoce cuáles son sus dificultades y quien conoce los recursos para que posteriormente sea orientado. José María, bajo tu experiencia, pon una pincelada a todo esto tan sensible. Simplemente decir que ya os sabéis que no me corto, que enseguida me meto entre medias. Sí, estás al trapo como... Sí. Y como la verdad es que esta tarde pues estoy aprendiendo precisamente. Porque da gusto oírlos hablar. Si yo conocía... Por un lado, por otro, lamentablemente... Conocía algo de estas asociaciones, pues yo tuve mucha relación con Pedro Ortiz, que estaba al frente de una asociación de AFAES, a Candel, que también estuvo, pero nunca hemos llegado a hablar en profundidad de la labor que desarrollan y de las funciones que tenían. Hoy me estoy enterando y he estado con muchísima atención aprendiendo y sensibilizándome con el tema, y que pues ahora vas y lo cascas. Que podemos en algunos casos concretos incluso colaborar seguro. En alguna cuestión. Dicho esto, decir que la sociedad ha evolucionado, porque ya me acuerdo ahora mismo, toda la gente que hay en Asprona,
Hace muchos años yo me acuerdo que tenía alguien con una discapacidad y ese sí que lo ocultaba y no lo sacaban de la casa. Ahora sí, ahora se llevan a centros especializados y hemos avanzado muchísimo, aunque aún siga habiendo lo demás. Y tampoco quiero pasarme sin hacer un comentario de la lectura que has hecho para introducirnos en los derechos de los consumidores. Los derechos, fíjate, curiosamente, fue en el año 1950 y alguno, con el presidente Kennedy, quien, en una declaración institucional en el Congreso de los Diputados, proclamó esos 7 derechos fundamentales para todos los ciudadanos de todo el mundo. En cambio, ahora nos quieren meter en un tema que a lo mejor nos los van a arrancar. Ya. Y además, decirte lo del artículo 51 de la Constitución. Sí, sí. El artículo 51 de la Constitución, como muchos otros artículos de la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, es papel mojado. Están para no cumplirlo, claro. Porque, efectivamente, pues nuestros políticos actuales, nuestros gobiernos actuales y recientes, pues se han ido cargando entre los recortes, entre la no creencia en la participación de los ciudadanos, se han encargado todos los órganos de representación que había, donde participábamos los consumidores, que según la ley de defensa del consumidor tenemos derecho a participar, a ser oídos, aunque no sean opiniones vinculantes, pero sí a ser oídos en todas aquellas materias que en política tengan que ver con la defensa de los consumidores. Todo esto se lo han cargado. ¿Te acuerdas que en un programa muy reciente aquí, con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, sí, el representante de la Administración, donde yo vengo reivindicando desde hace muchísimo tiempo, la Comisión Provincial de Salud, lleva 5 años sin reunirse? Cuando ha cambiado el gobierno al gobierno socialista de Castilla-La Mancha, hemos seguido insistiendo. Nos recibió a la FABA y algunas otras asociaciones vinculadas con la salud. Nos reunió, nos dijo que sí, que se iba a retomar, que en marzo, al final de marzo o en abril todo lo más, iba a reunirse la comisión. Bueno, pues le dije, todavía estamos esperando. Estamos en mayo, a mediados de mayo, y seguimos esperando. El Consejo Local de Consumo, el Consejo Regional de Consumo. Han cerrado la mayoría de las asociaciones, esto de que tienen la obligación de fomentar. Eso es lo que dice la ley. Hemos quedado, los que hemos quedado en Albacete, nosotros. Por eso he leído la ley. Con más voluntad que medios, pero seguimos atendiendo y demás. Quiero decir que hay que seguir reivindicando y exigiendo. Pues aquí tienes tu sitio y tu equipo multimedia y tu productora para lo que quieras. Pero bueno, que he estado muy a gusto escuchándoles, y aunque haya participado hoy menos. Bueno, pues tanto José María Roncero, presidente de la UCE, como Javier Ortega Santamaría, director de la Residencia Comunitaria de AFAES, como Pedro Ortiz Vico, presidente de la Fundación Familia, organismo tutelar para personas con trastorno mental grave o crónico, incapacitadas legalmente. A los 3, muchísimas gracias. Esperamos que esto no es otro el motivo, haya servido para motivar una vez más las conciencias de todos ustedes. Ya saben, desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca nos pueden ver cuantas veces quieran y de donde quieran, desde nuestro periódico digital www.lacerca.com, y los miércoles desde las 8 de la tarde en Radio Chinchilla a partir desde el 105.3 de la frecuencia modulada. Que sean muy felices y hasta cuando ustedes quieran.